Buenas noches. Estamos muy contentos porque Dios nos da esta gran oportunidad de alabarlo, de exaltarlo. Y es una bendición para nosotros el poderlo hacer, ya que Él tiene atributos muy grandes, muy maravillosos. Él está donde quiere, lo sabe todo y Él lo puede todo. Seguiremos compartiendo acerca de este tema. Limpiémonos de toda contaminación, que está dentro de esta serie que estoy compartiendo con todos mis hermanos, Ríos de Limpieza. Y me he detenido un poquito aquí porque he considerado que es muy importante, ¿verdad? ¿De qué nos vamos a limpiar? ¿Qué es la contaminación que nosotros podemos tener? Pero vamos a orar a Dios para que Dios nos dé luz, la unción del Espíritu Santo nos guíe, ¿verdad? Para poder entender estas verdades que necesitamos aprenderlas, para poder estar en pie y poder caminar como Dios quiere que caminemos. Padre, honramos y bendecimos tu nombre en esta noche. Los hermanos que nos escuchan por la internet, Señor, te rogamos también que tú les alcances, porque tu palabra es viva, porque tu palabra es poder. Y gracias, Señor, porque tú hablas siempre a través de tu palabra, a través de los sueños, pero siempre das una palabra a nosotros de bendición, Padre. Te honramos y te alabamos en el nombre de Jesucristo, tu Hijo. Amén. Bendícenos, Señor, que tu palabra, Señor, llegue hasta donde tiene que llegar, Señor, esa profundidad de nosotros, Padre. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Entonces, comparto nuevamente contigo acerca de lo que dice que Pablo, ¿verdad?, exhorta a los hermanos, no únicamente a los de Corintio, sino nos exhorta a todos nosotros a vivir una vida como Dios manda, ¿verdad?, a caminar como quiere Dios que caminemos, y también que nosotros podamos entender qué es lo que contamina, ¿verdad?, a nosotros, ¿verdad? Y yo creo que hemos visto algunas partes, ¿verdad?, donde Dios nos habla. Y Dios nos quiere que entendamos principalmente que Él es nuestro Señor, que Él es nuestro Salvador, ¿verdad? Y Él dice a través de su palabra que si nosotros, ¿verdad?, caminamos conforme a su voluntad, hacemos todo lo que Él nos pide, ¿verdad? Entonces dice que Él será nuestro Dios, ¿verdad? Y nosotros seremos su pueblo. Y yo creo que esto es muy importante que nosotros podamos entenderlo, ya que vamos a ver realmente qué es lo que contamina nuestro corazón, qué es lo que contamina nuestra vida, y esto nos hace detenernos y no nos permite caminar. Por eso es importante que nosotros, al tener esa relación con nuestro Dios, al pasar tiempo con nuestro Dios, al conocer las Escrituras, escudriñarlas, nos vamos a dar cuenta verdaderamente de aquellas cosas que nos están estorbando y que esas mismas cosas nos paralizan, así de esta manera contaminándonos. Y lo que necesitamos nosotros es verdaderamente entender que somos el templo del Espíritu Santo y que nosotros realmente necesitamos vivir en esa santidad que Dios quiere que vivamos. Entonces, dice aquí la Escritura, en Marcos 3:35, dice: porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre, ¿verdad? Y luego Romanos 8:14 dice: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. En Romanos 8:14 es lo que nos dice. Y en Hebreos 12:7 y 8, si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos, según el libro de Hebreos, ¿verdad? 12:7 y 8. Y sigo más adelante, ¿verdad? En estos versículos encontramos varios aspectos que debemos tener muy en cuenta y tomarlos mucho en consideración para que Dios no solo nos tenga como a hijos, escuche, sino que nos trate como a tales, y en nuestra experiencia se confirme que en verdad
tenemos esa identidad como hijos que somos de Dios. ¿Por qué? Porque si nosotros soportamos la disciplina, ahora, la Escritura también dice que nosotros, ¿verdad? Cuando Dios nos recibe, Él nos tiene que corregir. Ese es el amor de Dios, obrando en cada uno de nosotros. Y a través de una limpieza en nuestra vida, de toda contaminación, podemos ver que Dios tiene que corregir algo que no estamos haciendo algo correcto. Entonces Dios, a través de su amor, a través de su misericordia, su gracia, trata Él de llevarnos por el camino que debemos de seguir. Entonces Dios tiene que usar sus herramientas y Dios tiene que usar su estrategia para que nosotros podamos entender. Y si vamos en el camino equivocado, dice la Escritura en Proverbios que todo camino al hombre le parece perfecto, pero el fin es camino de muerte. Y lo que Dios quiere es que vayamos por el camino correcto, el camino que nos lleva a la vida eterna. Entonces, es bien importante que nosotros como hijos podamos encontrar nuestra identidad, ¿verdad? Hacer la voluntad de Dios, ser guiados por el Espíritu de Dios, soportar la disciplina del Señor, ¿verdad? Que es muy importante, factor importante. Algunas personas dicen que Dios no disciplina, pues la palabra de Dios te dice que sí, ¿verdad? Ya hemos mencionado las promesas que Dios nos ha hecho en esta Escritura. Ahora vamos a estudiar las condiciones que se nos exigen en este pasaje para que tales bendiciones nos alcancen. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionándonos, dice la Escritura, la santidad en el temor de Dios. Y las condiciones que Dios establece, limpiémonos de toda contaminación. Dios nos ha provisto de diferentes recursos espirituales para que podamos ser limpiados de la contaminación, cualquiera que sea su naturaleza y el origen de donde proceda. Qué importante es que nosotros entendamos que debemos de ser limpiados de cualquier contaminación, ¿verdad? Yo creo que nosotros ya debemos de entender a estas alturas, nosotros ya debemos de discernir qué es lo bueno y qué es lo malo. Primeramente porque tenemos una conciencia para saber lo bueno y lo malo. Y número dos, porque tenemos al Espíritu Santo que nos guía a toda verdad. Y en esto podemos entender que no nos podemos equivocar. En pocas palabras, no somos ciegos en cuanto a la palabra, porque la conocemos, ya la entendemos y debemos de aplicarla para que nosotros empecemos a descontaminarnos, en pocas palabras, ¿verdad? Y esto lo vamos a ir viendo, ¿verdad? Debemos usar los recursos que Dios nos ha dado para quitar la contaminación de la carne y del espíritu. Y en primer lugar, la Biblia no está indicando que el limpiarnos es una acción que debemos realizar nosotros mismos. Claro que no. Sin embargo, esto no quiere decir tampoco que le podamos hacer independientemente de Dios y de su provisión. Entonces, esto es lo que nosotros tenemos que entender, que no estamos solos, que Dios está con nosotros, ¿verdad? Quede muy claro esto, que Él nos ha provisto, Dios, para que podamos limpiarnos. ¿Cómo se realiza esta limpieza de forma profunda? ¿Cómo vamos a impedir que seamos contaminados? Bueno, las fuentes de contaminación y corrupción, ¿verdad?, provienen precisamente del pecado. Esto nos queda claro, ¿verdad? En nuestra carne, del mundo y también del enemigo. Podemos estar contaminándonos por nuestra carne, por pecados, con nuestro cuerpo o en nuestra alma, por el viejo hombre cuando somos dominados por nuestro propio yo pecaminoso. También podemos estar contaminándonos en nuestro espíritu, en nuestra alma y corazón por influencias espirituales, por espíritus inmundos y malignos.
Y es necesario discernir lo que le estaba compartiendo. Discernir precisamente la causa de contaminación y la corrupción existente en nuestras vidas. Y le compartí la otra vez que nos podemos contaminar de muchas formas. ¿Qué es lo que ves? ¿Qué es lo que oyes? ¿Y qué es lo que haces? Hay quienes, te compartía la otra vez, hay quienes siguen enfrascados en cosas que no le edifican, ¿verdad? Ven películas que no traen bendición, que no edifican para nada. Hay quienes siguen viendo pornografía, ¿verdad? Hay quienes leen lo que no deben de leer y hay quienes ven lo que no deben de ver. Y esto trae una grande contaminación a nuestra vida, lo que es veces las reuniones que veces tenemos con gente que realmente son muy insanas, esas relaciones, y sin embargo nosotros sin querer nos contaminamos y ya de repente ya empezamos a hablar cosas que antes no hablábamos, empezamos a decir groserías, empezamos a mentir, empezamos a hacer muchas cosas precisamente por la contaminación. ¿Por qué? Porque de la abundancia del corazón la boca habla, y de lo que estamos llenos precisamente es de lo que vamos a hablar. Y de esto precisamente estamos viendo que no estamos solos en esta lucha, que tenemos el poder del Padre, porque Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Y esto nos da un entendimiento grande, que Dios está con nosotros, su Santo Espíritu nos guía. Fíjese qué gran bendición que su Espíritu Santo nos guía, nos redarguye, nos corrige, ¿verdad? Cuando hacemos algo, esa vocecita muy interna dentro de nosotros que nos dice no está bien, y estamos incómodos y luego decimos, no, es que ya no puedo más. David decía, mientras callé en mi pecado no fui prosperado, y cuando confesé vi tu bendición, Señor. Y es lo que Dios quiere realmente, irnos limpiando. Y la palabra son como ríos de limpieza. La palabra de Dios es como jabón que nos lava, ¿verdad? Y nos limpia. Su sangre preciosa nos limpia de todo pecado, ¿verdad? Y estamos libres, ¿verdad? Entonces, nosotros debemos de entender precisamente esas influencias espirituales, ¿verdad? Por espíritus inmundos, malignos. Y es necesario discernir la causa precisamente de esa contaminación y la corrupción existente en nuestras vidas. Por la boca, por lo que expresa una persona, por sus labios se puede saber cómo está su corazón y el grado de contaminación que existe en ella. Y mira, quiero compartirte esta escritura de Mateo 15, 18 al 20, hablando precisamente de la contaminación. Dice la escritura en Mateo 15, verso 18 al 20, escúchalo, es bien importante que entendamos esto. Dice, pero lo que sale de la boca, del corazón sale, y esto contamina al hombre, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre. Pero el comer, ¿verdad? Pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre. Entonces aquí nos damos cuenta, vuelvo a repetirte este versículo para que podamos tener una buena interpretación de lo que la Escritura, de lo que la palabra de Dios o Dios mismo hablándonos a través de este versículo dice, pero lo que sale de la boca, del corazón, sale. Y esto contamina al hombre, porque del corazón salen, ¿qué? Los malos pensamientos, ¿verdad? Los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los robos, los falsos testimonios, las blasfemias,
Estas cosas son las que contaminan al hombre, pero el comer con las manos sin lavar o las manos sucias no contaminan al hombre. De aquí salen los malos pensamientos de nuestra mente. Y luego de nuestra mente pasa, ¿verdad? De un pensamiento viene un sentimiento y viene la acción, ¿verdad? Nos contaminó una persona al platicarnos de una persona. Yo recuerdo hace mucho de una persona que venía a la iglesia y hablaba mucho de su esposo, mucho, y hablaba mal de su esposo, que su esposo la golpeaba, que su esposa tantas cosas que hablaba de la esposa. La cosa es que uno debe de tener cuidado. Yo no tuve el cuidado, en aquel tiempo empezaba yo y me acuerdo que ya hasta estaba muy enojado con el Señor y ni siquiera lo conocía el Señor. Y un día vino el Señor, vino aquí a la iglesia y ya la hermanita nos presentó a su esposo. Su esposo, pues yo lo veía así con coraje porque ya estaba contaminado mi corazón, precisamente por esas pláticas y pues había algo dentro de mí como que no estaba bien con respecto a lo que ella decía, pero yo le seguí el juego. Entonces cuando yo lo conozco, lo saludé, pero yo no quería saludarlo porque estaba molesto, hasta que él, ¿verdad?, empieza a compartir y me dice: mire, pastor, mi esposa y yo hemos tenido muchos problemas porque ella va con su mamá y su mamá la infecta y yo vengo a la casa y me encuentro, ¿verdad?, que ella está tan enojada y que mi mamá dijo y que tú eres esto y esto y esto. Entonces ella venía, la hermana venía y me platicaba que su esposo era esto, que la había golpeado, y resulta ser que no, las cosas no eran así. Lo que pasa es de que ella golpeaba al esposo y delante de ella, ¿verdad?, el esposo dijo: nunca te he tocado, nunca te he golpeado. O dilo aquí delante de Dios, aquí está el pastor, dilo delante de él. Y ella había dicho que su esposo le había golpeado y resulta ser que no. Y yo ya tenía hasta coraje con el Señor. Y me di cuenta, y todo esto contamina nuestra vida. ¿Qué estás escuchando tú entre las pláticas, entre las críticas, entre las murmuraciones? ¿Qué tanto estás escuchando tú? ¿Qué tanto más bien te estás involucrando en esas situaciones? Hay personas que etiquetan, hay personas que dicen: no, es que esa persona es así, así, porque se le ocurrió o porque alguien le dijo. Y esta persona se contaminó. Y esta persona a veces dice: no, quiero saber de esa persona, y ni siquiera esa persona le habla, ni siquiera la conoce, pero ya tiene mucho coraje por hablar de algo acerca de la manera que uno se contamina, por no tener uno cuidado, precisamente por no guardar su corazón, porque dice la Escritura: de toda cosa guardada guarda tu corazón, porque de él mana la vida, dice el libro de Proverbios. Entonces nosotros tenemos que aprender verdaderamente, vuelvo a repetirte, ¿verdad? Dice aquí de dónde salen los malos pensamientos, y aquí habla de los homicidios. Una persona, antes de matar a alguien, primero lo pensó, se contaminó, y esta contaminación lo llevó a cometer esos ilícitos. Los violadores lo que hacen, empiezan viendo pornografía hasta que llegan a lo que tienen que llegar, por la contaminación que hay en su corazón. ¿Por qué? Como dice la Escritura, lo vuelvo a repetir, para que nosotros tengamos y podamos entender estas palabras, pero lo que sale de la boca, del corazón sale. Y esto contamina al hombre, porque del corazón salen los malos pensamientos. Del corazón también habla de la mente, ¿verdad? Habla del núcleo del hombre, verdaderamente, ¿verdad? Los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los robos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas precisamente son las que contaminan al hombre. Pero el comer con las manos sin lavar no contaminan al hombre. Fíjese, hermanos y hermanas,
tenemos que saber de qué está lleno nuestro corazón. Tu corazón es un lugar muy especial donde habita la presencia de Dios. ¿De qué lo estás llenando? ¿De basura? ¿De qué estás llenando tu corazón, tu mente, tu alma? ¿De qué está llena? Hay gente que odia por odiar, nada más porque ya no puede. Ahora, déjame decirte lo peor de la situación. Muchos cristianos están contaminados porque ellos mismos han permitido, porque fueron a meterse donde nunca debieron de haberse metido, porque abrieron puertas que nunca debieron de haber abierto. Y sin embargo los ves en estos tiempos desanimados. Hay cristianos o personas que hacen presencia en la iglesia, pero están lejos del Señor, con odio, con resentimientos, con envidias, con celos, con iras, etcétera, etcétera. Todo lo que dice la Escritura, que tales personas que practican eso no heredarán el reino de Dios. Entonces hay que ver, hay que quitarnos toda esa contaminación y hay que limpiarnos. Dios te dice, mira, vengan a mí todos los que están cansados, trabajados, que yo los haré descansar. Yo los voy a limpiar, yo los voy a lavar, yo los voy a sacar de esa cárcel, yo los voy a liberar. Y Él nos hace una cordial invitación por el gran amor que Dios nos tiene. Pero nosotros queremos seguir enfrascados precisamente allí en la cárcel, porque ya encontramos, ¿verdad?, comodidad allí, cuando Dios no quiere que estemos allí. Dios quiere que tengamos vida y vida en abundancia, pero nosotros nos aferramos porque ya nos acostumbramos de esa manera, y tenemos que hacer un cambio radical en nuestra vida donde verdaderamente nosotros quitemos toda esa contaminación, porque no únicamente estamos siendo contaminados nosotros, sino que también estamos contaminando a nuestros hijos. La gente a veces dice, no, ya te fijas en aquella familia, es bien criticona. Y ya le etiquetaron así, porque así es su forma de ser de ellos. Otras personas son muy chismosas y les dicen, no, cállate, la familia Telerín son bien chismosos. Ten cuidado, ni que te vean, porque van a hablar de ti hasta lo que no. Y no se etiquetan porque son personas que están contaminadas. Y lo que Dios quiere es que toda esa contaminación se aparte. ¿Por qué? Porque es un lastre para nuestra vida. Porque eso nos ata, nos paraliza para no poder seguir adelante. Y si nosotros verdaderamente empezamos a identificar qué es lo que nos está estorbando para poderle servir a Dios, qué es lo que nos estorba para llegar a Dios, el Espíritu Santo nos va a mostrar y nos va a enseñar. Pero si nosotros seguimos aferrados, no, es que no, los que están mal son ellos, ellas, no yo. Nosotros hemos tenido aquí experiencias. El equipo, el consejo de esta iglesia ha tenido experiencias muy tremendas con personas que la verdad se han ido porque no les ha gustado someterse y se van con amargura en su corazón. Se van porque no les gustó que alguien les diera un consejo, alguien que les dijera, es que no está bien lo que estás haciendo, hermano, hermana. Ay, no, me voy porque esta iglesia no tiene amor. Gente que no le gusta la disciplina, no le gusta la corrección, y se van. Y allá siguen contaminando a más gente. Hace tiempo me encontré a una persona y me decía, dice, oiga, ¿usted es el pastor José Ramírez? Sí, soy yo. Ah, pues pero ya después de que estuvimos platicando como una media hora, ¿verdad? Ya platicábamos y dice, caray, fíjese que le voy a platicar algo, pastor. Yo tenía un concepto muy diferente de usted, pero ahorita que yo he estado platicando con usted, la verdad, pues no es como me platicaron que era usted. Yo obviamente no comenté nada. ¿Quién le dijo, no? ¿De quién no van a hablar?
La gente habla siempre porque quiere hablar, ¿verdad? Y si uno le busca, pues más va a hablar. Y ya estando allí me dice, no, es que fíjese que aquí me cayó una familia, aquí en mi iglesia, que precisamente era de aquí. Y quiero decirle que hablaron muy mal de usted. Y pues no está correcto, pero sí es correcto entre pastores compartirnos. Y yo quiero compartirle, esta familia habló así y así y así, y no únicamente de usted. Habló de liderazgo, habló de la iglesia, pero yo creí que era verdad. Pues yo inmediatamente, ¿verdad? Cuando yo hablé con el consejo de aquí, les dije, mira, ven, yo quiero que sepas esta persona por qué se fue. Y el consejo estaba ahí, dicen, bueno, esta persona se fue pues por esto y por esto y por esto. Dice, híjole, no, pues sí, es que está muy feo eso, porque bueno, yo supe otra cosa, pero bueno, ya son 3 personas las que me están diciendo contra una persona, entonces pues yo quería saber eso. No, le digo, pues esa es la cosa, una persona contaminada. Por eso la Escritura, miren, cuando uno tiene contaminación, no es uno libre y afecta. Y déjame decirte, aparte de que te afectas tú y afectas a los demás, es pecado delante de Dios. Y esto no trae bendición para tu vida. Y luego la gente se empieza a enfermar. Y luego ya le sale una raíz de amargura, ya se enfermó de esto, ahora de aquello, y ahora de esto otro, y empieza a enfermarse. ¿Por qué? Porque no quiso ser libre. Por eso el Señor, en su gran preocupación, bendice a sus siervos, ¿verdad? Para que ellos trabajen en la iglesia, con los santos de Dios, ¿verdad? Procurando la santidad en la vida de la persona, procurando también la consagración en la persona, apartarse del pecado y nosotros apartarnos para Dios, no apartarnos de Dios, no, apartarnos con el Señor para que Él siga edificando, Él siga levantando nuestras vidas y haya una limpieza grande, una limpieza general en todo nuestro ser, que nuestra alma, ¿verdad?, totalmente esté sanada. Es muy difícil caminar con una lesión en el alma que con una lesión física. Por eso Dios, en su gran preocupación, quiere limpiarnos de toda contaminación y usa al pastor Pablo, ¿verdad?, para que nos invite, más bien nos exhorte, como dice la Escritura, ¿verdad?, a quitar toda contaminación de carne y de espíritu. Porque a veces escuchamos canciones que no nos bendicen. Y empezamos ahí con canciones de esas que dicen por ahí, de esas que rompe y rasga, ¿verdad? Y empezamos a relacionarlo con aquello y ahí empezamos a contaminarnos y ya empieza, ay, me acordé ay, una novia que tenía que se llamaba Seven, ay, la voy a buscar. ¿Qué necesidad había de todo esto? Cuando deberíamos de estar con nuestra mente, nuestro corazón, nuestra alma limpia, pero a veces todo esto precisamente nos contamina. Decía Salomón que todo era vanidad debajo del sol. Vanidad de vanidades, dijo el predicador, todo es vanidad. Qué importante es que nosotros busquemos y tengamos la mente de Cristo. O sea, se refiere a la palabra en nuestra mente. Y yo creo que Dios habla a nuestros corazones y Dios habla a cada uno de nosotros para que de veras busquemos, tengamos el deseo de ser limpiados, de ser transformados, ¿verdad? Porque si nosotros estamos sucios, si nosotros estamos contaminados, vamos a contaminar a la gente. En vez de acercarla más a Dios, la vamos a alejar cada día más y más. Porque a veces tenemos una actitud de decir, ay, mira, ¿ya viste a Manganito? Mira, te voy a decir, hermano, te digo esto para que ores, pero la finalidad es infectar a la persona. Y si nosotros seguimos en esa actitud, ¿te imaginas todo lo que nos va a suceder? Porque sabiendo hacer el bien,
y hacemos el mal, dice la palabra de Dios, pues, ¿qué pasó allí? ¿Verdad? Entonces, te repito con respecto a esto, según las palabras de Jesús, la contaminación se hace manifiesta en las personas a través de sus labios. La boca es la puerta por donde sale lo que está latente en el corazón de los hombres. Esto no solo es perjudicial para el individuo, sino para todos los que le rodean, lo que te estaba compartiendo, y las personas que lo escuchan. Todos los que están a su alcance son influenciados por la corrupción que sale de los labios de alguien, precisamente que está contaminado, ¿verdad? En la epístola del apóstol Santiago, en capítulo 3, verso 1 al 12, ¿verdad? Dice, tenemos que leerlo, vamos a leerlo, vamos al libro de Santiago, capítulo 3, 1 al 12. Santiago 3, 1 al 12. Escucha qué importante es esto. Toda la palabra de Dios es importante. 3:1 al 12 dice: hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiréis mayor condenación, porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. He aquí nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan, y dirigirnos así todo su cuerpo. Mira también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón, por donde el que las gobierna quiere. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno. El verso 7, escucha lo que dice: porque toda naturaleza de bestias y de aves y de reptiles y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana. Pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal, no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. De la misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. Santiago nos habla de una manera muy clara. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura, agua dulce y amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. Entonces aquí podemos entender perfectamente qué es lo que está sucediendo y qué es lo que pasa y qué es lo que Dios quiere realmente que nosotros hagamos. Entonces encontramos y sabemos verdaderamente esta exhortación sobre el uso de la lengua y su poder, así como la del alcance de su influencia. Entonces, ¿cómo se puede controlar la lengua? ¿Qué remedio nos ha dado Dios? La respuesta a esta pregunta la vamos a considerar algo más adelante. Vamos a verlo más adelantito. Pero nos queda a nosotros claro precisamente el por qué
el apóstol Pablo nos exhorta y nos dice: así que, hermanos, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Nada por miedo. Muchas personas tienen tanto miedo, tanto pánico, que dicen: sí, voy a hacer esto porque tengo miedo. No, únicamente se tiene que tener respeto por la palabra y reverencia por Dios. Y el apóstol aquí nos sigue diciendo, ¿verdad? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo: habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Qué bendición el que el Señor pueda pensar y tenga planes perfectos, preciosos para todos nosotros. Pero sí, iglesia, todos los que nos escuchan, tenemos que aprender esto. Tenemos que limpiarnos ya de toda contaminación. ¿Por qué? Porque somos el templo del Espíritu Santo de Dios. Amén. Amén. Pues gloria a Dios. Todavía seguimos un poquito más este tema, que es de mucha importancia, y Dios nos va a bendecir. Vamos a orar, vamos a darle gracias al Señor por su palabra, que Dios nos siga dando el entendimiento que necesitamos para seguir adelante. Padre, gracias. Honramos tu palabra, honramos tu nombre y nos ponemos en tus manos, Señor. Te pedimos bendición para toda la congregación, Señor. Gracias porque hoy, Señor, oramos por Óscar y toda su familia y te pedimos tu bendición sobre ellos. Gracias, Señor, por tu palabra, por la iglesia, por todos los que estamos en casa. Ayúdanos a seguir adelante, a entender tu palabra, a buscarte cada día más, Señor, tu rostro, mientras pueda ser hallado. Gracias por tu amor, tu gracia, Señor. En el nombre de Jesús, llévanos con bien, bendice los hogares representados, sus finanzas, bendice, Dios, en sanidad, y gracias, Padre. Amén. Amén.